Justamente se trata de rendir nuestra vida a Dios, porque en la carne estamos centrados solamente en algo que tiene que ver con orgullo, con arrogancia, con egoísmo. Y vivir para Dios es vivir en el Espíritu, buscando tener frutos a partir de Él, habitando, morando en nuestro corazón y derramando amor, misericordia, paz. A eso venimos, a buscar en la palabra la edificación de nuestras vidas para buscar ser siervos de Dios y seguir a Cristo. Sí, amén. Padre, guíanos. Es tu palabra y no regresará a ti vacía. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, estamos en la sesión número 28 de Calvary en casa, estudiando la última parte del capítulo 12, y vamos a procurar introducirnos al capítulo 13 hasta el versículo 12, al parecer está ahí en los materiales que ustedes tienen. Bien, entonces esta primera parte corresponde al capítulo 12 de Hechos. Como dice aquí, es continuación del jueves anterior. Estos versos solamente los leímos, pero no desarrollamos la pregunta: ¿y quién es este otro Jacobo? Le puse otro porque en los primeros versos del capítulo 12, les recuerdo que Herodes Agripa, no Herodes el Grande, ni Herodes el tetrarca, sino el nieto de Herodes el Grande, mató al apóstol Jacobo, el primero de los 11 que quedaban después de Judas, o de los 12, porque ya estaba sustituido Judas por un tal Matías. Y vamos a ver que de este Jacobo no hay sustituto. Bueno, de Jacobo el apóstol, de Jacobo el hermano de Juan, no hay sustituto, porque cumplió con su función. Y cuando sustituyeron a Judas Iscariote, es porque sencillamente él no había cumplido la función que cada apóstol había tenido. Y por ahí, si leemos hasta Apocalipsis, vamos a ver que los 12 apóstoles estarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces tienen una función especial. Por eso es un tanto cómico, algo risible, que la gente se quiera asumir como apóstol. En vez de decir soy maestro bíblico, en vez de decir soy pastor de una iglesia, llámenme apóstol. Bueno, ya eso parece un exceso de arrogancia, un exceso que no tiene que ver con el cristianismo, que lo primero que enseña es la humildad. Bueno, vamos a ver estos versos. Dice: y ellos, síganme ahí en sus hojitas por favor, y ellos le dijeron: estás loca. Era la chica a la que le tocó Pedro y no le abría. Entonces, en vez de abrirle, se metió a decirles: allá está Pedro en la puerta, vino. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar: ya ábranme, chicos. Bueno, esa es parte de mi cosecha, Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen: tranquilos, ¿a qué tal si me vienen siguiendo o algo por el estilo? Ya se dieron cuenta. Les hacía señal de que callasen. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo. Y ahí, por eso está la pregunta: ¿quién es este otro Jacobo? Si ya vimos en los primeros versos que Jacobo el apóstol, pues digamos que fue
decapitado. No lo quiero decir por los jóvenes, pero así fue, por Herodes Agripa. Eso significa que fue pasado por la espada. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ahora la pregunta es: ¿quién es este otro Jacobo? Vamos a ver en Gálatas 1, 18 y 19, que dice lo siguiente. Esto lo escribió Pablo a la iglesia de Galacia, que significa a los Gálatas. Dice Pablo: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Y por qué es importante clarificar quién es este otro Jacobo? Porque es el autor de la epístola de Santiago, y porque la Biblia registra que Jesús tuvo hermanos. Sí, así es. Aunque hay una religión que dice que son primos hermanos. No pasa a traer nuestra salvación, eso, digamos que no vamos a debatirlo, solo nos vamos a sujetar a lo que dice la palabra, y punto. Aquí dice: y sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora vean otra vez, ahora en Mateo 13, en estos versículos del 55 al 58, lo que dicen. Están hablando de Jesús otras gentes. ¿No es este el hijo del carpintero? Están asombrados de que tuviera tanta sabiduría, tanta palabra sabia y prudente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Aquí está otra vez: Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Y qué hizo Jesús? Dice: pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. De aquí es donde viene la frase aquella de que no hay profeta en su tierra. Y a veces es rudamente cierto que entre nuestra casa y con nuestra gente es más difícil que nos tengan fe y confianza. Porque ¿con qué autoridad moral, por ejemplo, yo puedo corregir a mis hermanas en sus relaciones maritales? Si mi vida anterior fue un desastre. Entonces, de alguna forma, esto de que nadie es profeta en su tierra ni con los de su casa, pues es una sabiduría que podemos constatar generación tras generación. Sin embargo, tenemos que procurar, yo en mi caso lo digo, pues que mi mamá, mis hermanas, mi familia entienda la luz de Cristo en sus vidas, se acerque al camino que nos enseña la palabra y busquen la salvación que es ahora, la salvación en Cristo Jesús. Entonces, esa es nuestra perspectiva. Ahora seguimos viendo quién es el Jacobo, Vean. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Esto está en Lucas 8:19. Y ahí es donde dice: pues ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, les enseñó Jesús. Y esta es la palabra griega que se translitera adelphai o adelphos, que sí quiere decir hermanos, autón de él. Esto es, digamos que la palabra griega de donde se derivan estos términos. Esta, aquí también está Abuelo, Sí. significa 1SA. ¿Dónde está? Ahí en la esa del 1 y... Ah, esta. Página 1 de la sesión anterior. Ah, ya. Es de la sesión anterior. En
Seguimos viendo quién es este otro Jacobo. Veamos, En los evangelios, hermanitos, se dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Los hermanos, entre ellos Jacobo, no creían en él. Vean a dónde dice. En Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Y en Marcos dice algo todavía más grave, como que lo veían que no estaba bien su hermano. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Está hablando de los hermanos de Jesús. Ahora, la tradición de la iglesia cristiana ve en este Jacobo a quien se encargó como líder de la iglesia de Jerusalén y reconoció a Cristo y siguió su doctrina y se entregó a él ya después de haber resucitado. Veamos a dónde dice. Fue después de la muerte, este es comentario, no es la Biblia. Fue después de la muerte de Jesús que Jacobo descubrió por fin quién era. Vio que su hermano era Dios y entregó su vida a servir a Jesús en la iglesia de Jerusalén. Después de Pedro, que ahora sale huyendo, quien se encargó, digamos que de las riendas como titular de la iglesia de Jerusalén, es Jacobo. Y más adelante en el libro de Hechos lo vamos a escuchar citado con mucha frecuencia cuando se refiere a Jerusalén, aunque ahorita vamos a ver que Jerusalén deja de ser la capital del cristianismo y ahora se desplaza a otra ciudad que ustedes por ahí tienen en la página 9 en el mapa, y que se llama Antioquía. Aunque Jerusalén sigue siendo la ciudad eterna de Dios, eso no le quita nada. Bueno, vean qué dice Pablo en la primera de Corintios, a donde ya entra Jacobo. Dice que después de muerto Jesús, apareció a Jacobo, a este que es hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles, y al último, dice Pablo, de todos y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Bueno, Hechos 12, del 18 al 19 dice: luego que fue de día, ya nos regresamos aquí solo estuvimos buscando explicación de quién era Jacobo, ahora seguimos con Hechos 12. La continuación de estos versos está aquí. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Huyó de la cárcel. Bueno, no huyó, un ángel lo liberó. 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Vean qué corazón tenía este Herodes. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Bueno, vamos a ver más o menos yo qué me imagino que estaban diciendo. Los guardamos nuestro puesto toda la noche y nadie entró ni salió. Eso lo pudieron haber dicho. Acuérdense que había 16 soldados custodiando a Pedro. 16. Entonces no podía ser que nadie se diera cuenta. Pero vean, yo me imagino que estaban alarmados diciendo: guardamos nuestro puesto toda la noche y nadie entró ni salió por esta puerta. Ahora los que estaban encadenados junto a Pedro, ya dentro de la celda, porque había dos que estaban encadenados a Pedro, podrían haber dicho una explicación como esta: al quedarnos dormidos, él estaba aquí bien seguro entre cadenas, y cuando despertamos había desaparecido. Es todo lo que sabemos. Ahora, ¿qué pudo haber dicho el que tenía la llave tanto de la puerta que daba a la calle como de la celda de adentro de la cárcel? Bueno, imaginemos, la llave de la puerta de hierro, aquí está, nadie me la ha pedido, ni nadie la ha usado.
Y aquí mis comentarios dicen que parece increíble de creer que Herodes dudase de la realidad de un milagro que se había suscitado frente a su nariz. Y de la veracidad de estas declaraciones, pues estamos hablando de la intervención de Dios en la liberación de un sujeto. Y si Dios interviene, rompe la lógica que los seres humanos tenemos para explicar las cosas a nuestro modo. Y ustedes leímos y leyeron que eso es lo que sucedió. Escogió, pero vean lo que hizo Herodes. No aceptó ninguna de estas explicaciones. Ustedes han de haber aceptado algún soborno de los apóstoles, lo dejaron libre. Por lo tanto, escogió asesinar a los 16 soldados. Y aquí dice que cualquiera en Jerusalén, no nada más ya Herodes, sino cualquier ciudadano, podía abrigar dudas de la verdad de este caso de Pedro. Y el sanguinario Herodes, aquí ya se ve algo de su carácter, escogió dejar Jerusalén y trasladar su residencia fija a Cesarea. Aquí nos dice este libro de Hechos que Herodes, pues con algo de pena porque se le escapó aquel sujeto, y acuérdense que la motivación principal era quedar bien con los judíos, agradar a los judíos, pues resultó que no le fue bien en esa custodia, y mejor decidió, y haber asesinado ahí a 16 soldados, con toda esa mancha, decidió cambiarse de residencia y se fue a Cesarea. Deben de saber, por ahí si quieren verlo ya en la página esta, que Cesarea, que está aquí, era la capital de Palestina para el Imperio Romano. Entonces, Jerusalén pues es la capital de Israel, y era pues por la tradición, por la presencia de Dios en el templo y por todas las tradiciones y costumbres de la cultura hebrea. Sin embargo, pues digamos que se fue a Cesarea con ya algo de tradición, porque era la ciudad que se reconocía como capital de Palestina. Hechos 12, continuamos, y estos son los últimos versos para cerrar el capítulo 12 y sacar unas conclusiones sobre dos aspectos que nos interesa destacar como parte de la lección bíblica que podemos hoy abrevar. Bueno, veamos del 20 al 25 que dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Esta es una situación ya muy diferente a lo anterior, Ya está cortado todo el episodio sobre Pedro, sobre los guardas que tuvieron que ser fusilados o ajusticiados, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, los de Tiro y los de Sidón, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Qué nos quiere decir este verso 20? Nos quiere decir que habitantes de Tiro y Sidón, que son en Fenicia, son estos. Vean, aquí está Tiro y aquí está Sidón, y esta franja, más o menos de aquí, esta franja ahora se llama Líbano, pero antes se llamaba Fenicia. Acuérdense esto que está pegado al mar, Fenicia. Y ellos tenían cierta bronca con Herodes, tenían cierto problema, pues por aquello del tránsito de la manutención, el trigo especialmente, y en épocas de hambre. Acuérdense que en estos años ha habido hambruna en todo este mundo conocido. Y entonces ellos fueron a pactar con Herodes para que les permitiera ese tránsito de el trigo que necesitaban para su alimento. Eso es lo que dice el verso 21. Me quedó muy lejos el mapa ahora. 21. Y un día señalado, Herodes, vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y vean lo que sucedió. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre.
Vean qué sacrilegio, vean lo que le decía. Está hablando Dios, no está hablando un hombre. Tú eres un Dios, le decían a Herodes. ¿Y cuál fue su reacción? Vean. Primero, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La palabra de Dios a veces tiene estas características: el juicio en vida del asesino de Jacob. El juicio en vida. Y por eso más vale que arreglemos nuestras cuentas en cuanto a pecado con Dios, porque tendremos que ser juzgados en alguna ocasión. Y en vida está Jesucristo y su sangre para salvarnos, para que la ira sobre el pecado no esté pendiendo sobre nosotros. Bueno, ya les he dicho con anterioridad que cuando hay estos pasajes, pues en ocasiones los que estudian la Biblia dicen: no, mejor un tema y buscamos puros versos que sean muy brillantes, decorosos, y quitemos todos esos versos. Bueno, la palabra está así y nosotros buscamos leerla y estudiarla a profundidad como está, independientemente de nuestros gustos, de nuestra propensión a ver una determinada variante de lo que es la palabra de Dios. Así dice y así está. 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan. Ya vimos quién es este Juan. Juan Marcos, el autor del segundo evangelio, el que tenía por sobrenombre Marcos. Comentario rápido. El día señalado, este que se habla en el verso 21, y un día señalado, era una fiesta que celebraba Herodes en honor del emperador Claudio César. Y aquí vestía de traje con incrustaciones de plata que a la luz del sol brillaban. ¿De dónde vienen estos datos? De un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Y él dice también, a diferencia, pero no contradice, que tardó 5 días con una tortura feroz por dolores en el vientre que terminaron con su vida. Aquí dice que un ángel le hirió, pero no dice si estuvo postrado en cama 5 días como investigó Flavio Josefo. Este es un personaje histórico, este es un historiador, y estos son los datos que dice la historia. No contradice nada lo que aquí está sentado. Bueno, conclusiones del capítulo 12. Conclusiones. 2 conclusiones, hermanitos. La primera, cuidado con el orgullo. La segunda, fortalezcamos nuestra vida de oración. Y la primera conclusión, cuidado con el orgullo, la queremos analizar a partir de esta cita de Gálatas 1:10, que dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Vean lo que dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pregunta casi epistemológica: ¿qué tan peligroso es el orgullo para nuestra vida espiritual? Primero, dice que tenemos una tendencia todos, ustedes y yo, para vivir de vivir para la aprobación de los demás, para la aprobación. Faltó una A, les encargo que la pongan. Para la aprobación de los demás, aún rechazando la palabra de Dios. Que los demás me aprueben, no importa lo que la palabra de Dios diga. Ese es el problema del hombre. Dice: ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta es una pregunta que nos urge en muchas ocasiones resolver.
¿Qué es lo que tengo que hacer para ser más popular? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener más seguidores? Para tener mayor influencia. Ver eso como prioridad, hermanitos, es simple orgullo. Tercera viñeta. En vez, dice, de ponderar, ¿qué dice Dios? En su palabra, por medio de su Espíritu, hacia dónde nos guía. Y orar frente a Él, ayúdanos a ver tu propósito, abrazar tu voluntad, pero el orgullo ve esto como algo secundario. Viñeta que sigue. Hechos 12 nos muestra lo que está dispuesto a hacer quien vive para su gloria, y no para la gloria de Dios, y para su reino. Ese es el egocentrismo en su más expresa forma. Si tenemos orgullo, esta es mi conclusión, fallaremos en todas las áreas de nuestro caminar espiritual. Enfocados en sí mismos, queremos el reconocimiento de Dios de los demás y no la gloria de Dios. Queremos el reconocimiento de los demás. Aquí se representa el orgullo de manera escalofriante, como gusanos que comen de adentro para afuera. Y vean lo que dice San Agustín. En la historia de la filosofía se llama Agustín de Hipona. Este es San Agustín. Pero en la historia de la iglesia, pues es San Agustín. ¿Y qué decía? Dice que el orgullo es la madre de todos los pecados. Pues todos están vinculados al orgullo. Si eres bravucón, si eres agresivo, si eres celoso, si eres, bueno, por mencionar algunos. Pero a lo mejor algo de razón tiene Agustín, que es el padre de la teología sistemática, Agustín. Aquí lo hemos citado cuando menos en dos anteriores ocasiones, esta creo que es la tercera. La última viñeta de esta página dice: Herodes empezó a creer que era divino. Tengo vestiduras reales plateadas que con el reflejo del sol producen destellos. Mi trono es de la realeza. Y le dijeron: voz de Dios y no de los hombres. Entonces pudo haber pensado: creo que sí tengo la voz de Dios. Y ahí vean el resultado de no dar la gloria a Dios en vez y quedárnosla a nosotros. Yo quiero decirles que hubo una persona de mi familia que en alguna ocasión dijo como que se inclinaría si hiciéramos determinadas cosas, se inclinaría así como postrada. Entonces yo tuve que decirle que Dios te perdone, pero ve hacia arriba, a donde está nuestro Dios, no veas a los lados, porque los hombres todos somos erráticos, y cuando estamos buscando servir a Dios, no buscamos que nos estén sirviendo a nosotros, sino que vean hacia Dios y sirvan a Cristo Jesús. Ese es nuestro enseñar, esa es nuestra misión, buscar que los otros entiendan esa perspectiva. Conclusión 2. Aquí vamos a ir viendo poco a poco, porque este es un aspecto muy importante. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra vida de oración? Primero, vamos a ver que la oración está ligada a una actitud necesaria y a seguir un formato que Cristo nos enseñó. ¿Cuál es la actitud que sirve en la oración? Primero, la humildad. Y aquí vamos a ver un verso que tiene que ver con esta característica, para que vean que este cuadro no solamente es humano, sino que está procurando enlazarlo con la palabra de Dios. La actitud también tiene que ver con la sinceridad que haya en la oración, y aquí vamos a ver un verso que tiene una conexión con esa característica. También está la fe, la obediencia, la justicia. ¿Y cuál es el formato que nos enseñó Cristo
para hacer oración. Primero, que seamos breves y que lo hagamos en discreción, En lo secreto. en lo secreto. Y segundo, que nos aferremos, que busquemos la perspectiva de las promesas de Dios para que sean bendición para nuestra vida. Conocer las promesas de Dios, aferrarnos a ellas y decirlas en nuestra oración para que sean parte de la bendición que queremos para nuestra vida. Bueno, ahora veamos los versos que tienen que ver con esta situación. Fortalecer nuestra vida de oración. Cristo en Mateo 7, del 7 al 11 nos enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo, hay de vosotros, que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Eso le daremos al quinceañero. O si le pide pescado, le dará una serpiente. No, eso no. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora veamos, eso es en general. Dice que hay que pedir, que hay que buscar, que hay que llamar. Y ahí está la promesa de Dios de que se dará, hallaremos, se abrirá a quien toque, a quien llame. Se abrirá el reino de Dios. La llave ya saben quién la tiene y ya saben en qué consiste la llave. La llave se la dieron a Pedro, pero quiere decir que quien oye el Evangelio y lo cree, tiene allí el poder de Dios para salvación, abriendo la puerta al reino de Dios. Eso es lo que está ahí como promesa. Ahora, ¿dónde habla sobre humildad en la oración? Veamos en Segunda de Crónicas, un libro del Viejo Testamento. Segunda de Crónicas 7:14 dice lo siguiente. Este es uno de los versos más hermosos que yo les recomiendo que se memoricen si quieren tener herramientas frente a la guerra espiritual a la que estamos a veces expuestos. Herramientas para invocar el nombre de Dios. Bueno, este es un verso excelente. Vean lo que dice: si se humillare mi pueblo, ahí está, si se vuelve humilde delante de mí. Bueno, mejor leo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces vean que ahí está la humildad como una condición que permite la bendición de Dios, la intervención de Dios en nuestras vidas. Dice entonces: si buscan mi rostro, si soy invocado y si lo hacen ustedes en humildad y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que necesita Acapulco. Es una ciudad hermosa, es un puerto con mucha vistosidad, con las playas que tenemos y demás, pero está oscuro, lleno de violencia, lleno de inmoralidad, lleno de oscuridad. ¿Y qué necesitamos? Yo digo que orar con humildad y pedir, convertirnos, transformarnos. Eso es lo que necesitamos, sobre todo viniendo a Cristo Jesús. Nadie que pueda tener un encuentro personal con Cristo permanece en su misma circunstancia. Hay una transformación, hay un cambio.
hay algo que se modifica en nuestras vidas. Bueno, ahora vamos a sinceridad. Entonces, Jeremías 29, 12 al 13, dice, también es un libro del Viejo Testamento, dice, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Fíjense, oraréis a mí, y yo oiré, y me hallaréis. Me hallaréis quiere decir me hallaréis dispuesto. Pero ahora vean la característica, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la sinceridad, buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra entereza. No estamos buscándole por una curiosidad vacía, vana, sino buscándolo de todo nuestro corazón. Eso dice. Y la obediencia, ¿a qué se refiere? Vamos a la primera carta de Juan, ahí sí es ya el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos del 22 al 24, que dicen, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y vean la obediencia, está ligada con la oración en este sentido, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, lo que siempre aquí está enseñando el libro de Hechos, por el Espíritu que nos ha dado. Todo el libro de Hechos es la presencia del Espíritu en la iglesia de Cristo, en los individuos que ahí concurren, como parte de su guía, como parte de la presencia de Dios en nuestras vidas, como parte de la transformación, el poder de Dios para cambiarnos. Ahora veamos algo sobre fe. Dice, no, pues ustedes saben que una oración sin fe es una oración que está hueca. Entonces veamos algo sobre fe. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, esto lo dijo Cristo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Ten fe en Dios y su misericordia. Ten fe en Dios y su amor. Y os vendrá, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ahí va otra que tiene que ver más con la justicia que con la fe, pero lo puse porque pues ya estamos aquí en Marcos 11 del 24 al 26 y siguiendo la lógica de Jesús, vean lo que dijo. Y cuando estéis orando, todo esto se refiere a la oración, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Y a qué se refiere la justicia desde la perspectiva de Dios? Vamos a procurar leerlo y ustedes lo van a inferir, deducir. Primera de Juan 1, del 8 al 9. Esta sí se refiere ya más a la justicia, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Dios. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vean lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, eso es importante, el que los confiesa, no nada más se confiesa, y se aparta, alcanzará misericordia. Eso dice el 28:13 de Proverbios. Entonces, ahora vean, esta es una conclusión sobre justicia. Entonces, invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, dirá Dios, heme aquí.
Pero ahora vean cómo está la lógica. Si quitares de en medio de ti el yugo, lo que oprime a otros, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador que tienes contra otras personas a las que odias o a las que reprimes, y el hablar vanidad, es muy difícil eso de no hablar vanidad, pero con la ayuda de Dios se puede. No estar centrado solo en las cosas vanas, vacías, que dejan a las cosas de Dios fuera siempre. Yo creo que todos necesitamos hablar cosas mundanas hasta cierto punto, pero un cristiano busca regresar el barco hacia un derrotero que tiene que ver con la luz y la verdad de la palabra en nuestra vida. Y esa es la diferencia. No es que nunca hablemos de otra cosa que no sea la Biblia. No es que sea deseable que así sea. No es que nuestra vida tenga que estar circunscrita solo a estar leyendo la Biblia. Tenemos que hacer obras de amor frente a los demás. Deja ahí tu libro, es sagrado, es la verdad de Dios, es lo que te edifica, es el poder de Dios para salvación, pero no es lo único que tenemos los cristianos en nuestra mano. Tenemos que buscar caminar con los demás y ayudar y hacer obras de misericordia, amarlas, porque en eso está la vida que enseña la palabra. Bueno, dice, si dieres tu pan al hambriento, sigue, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida al alma afligida. Ahora vean, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Esa es la poesía de Isaías, impresionante. Líguenla a lo que estamos analizando y verán cómo es una hermosísima conclusión. Dios te dirá, heme aquí, ¿qué quieres? Pero tú haz lo tuyo. Tú haz lo tuyo. No tengas con tus hermanos relaciones de enemistad, de opresión, de estar hundidos solamente en las cuestiones banales, vanidosas. Hagamos obras de misericordia, dice, si dieres tu pan al hambriento, saciares el alma afligida. Eso no tiene que ver con pan físico, tiene que ver con apoyo psicológico, apoyo moral, apoyo de afectos, apoyo de afectos, intercambio de afectos. Si saciares el alma afligida, entonces dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora veamos en Mateo 6. Quiero dar otro versículo de fe. Échale. Que está en Santiago 5:15, que dice, la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Amén. Excelente. Ahora veamos sobre el formato. Aquí dice forma, brevedad y discreción, y por último, la perspectiva de las promesas. Primero, brevedad y discreción. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Así hacían, y así siguen haciendo los judíos. Y eso de trompeta cuando vayas a dar limosna, no crean que nada más los judíos lo hacen. En mi pueblo, cuando van a llevar una ofrenda al santo patrono de Ostotitlán, allá hay una orquesta, una tambora, una música que va acompañando, porque vas a regalarle un becerro, por ejemplo, pues te traen desde por allá kilómetros con banda y tambora, pum, pum, pum. ¿Por qué? Para que salgas a ver, ¿y ese quién es? Ah, no, pues es fulano, ¿y qué? Va a regalar un becerro. Entonces no es nada más los judíos,
No es los judíos, porque a los judíos les dijo, y cuando des limosna no toques trompeta, sino que tu mano izquierda no sepa lo que haga tu mano derecha. También los gentiles. Bueno, también los gentiles, no nada más los hebreos, ¿ya? Bueno, vamos a seguir con esto. Está más centrado en la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y allí está el error, para ser vistos de los hombres. Acabamos de ver el problema del orgullo. De cierto os digo, dice Cristo, que ya tienen su recompensa. ¿Quieres tener el reconocimiento de la gente y no el de Dios? Bueno, pues gana el reconocimiento de la gente, pero no tendrás el de Dios. Mas tú, dice Cristo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y vean lo que dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí es donde nosotros sacamos la inferencia. También está en Eclesiastés, que sean pocas tus palabras. Bájale, ¿no? Que no sean tantas. Bueno, ¿y dónde habla de la perspectiva de las promesas? Esto es hermoso, el Salmo 91. Yo me lo aprendí de memoria, fue el primero, creo que me aprendí de memoria completo. También. ¿También tú? Sí. Bueno, estos son los últimos versos, vean la hermosura. Me invocará y yo le responderé. Está hablando Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo. Está hablando Dios. Con él estaré yo en la angustia. Sigue hablando Dios. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, le enseñaré el camino eterno. No nada Algunas más largo. traducciones dicen, le mostraré mi salud. Ah, sí. Bueno, esa no conozco otra traducción. Me gusta más porque la salvación no te circunscribe a la vida temporal. Sí, pero habla de Entonces, la salud espiritual, me imagino, ¿no? Por la salvación viene esa salud espiritual. Y le mostraré mi salvación. Esta me gusta. Pero sin desacreditar que también. Sin desacreditar que también la salud es importante. Salud mental, salud espiritual. Pero a mí me suena un poco raro, porque yo cuando andaba conociendo a Dios, pues yo lo único que me interesaba era en mi oración decirle: ya sáname, Señor. Pero mi salud, yo aferrado a mi salud, pero una salud egocéntrica, como que es una posesión fuera y tú me puedes ayudar. No, Dios me enseñó que hay cosas más importantes que tu salud egocéntrica. Sí, así es. Me dio la salud egocéntrica, pero me enseñó mediante su palabra el Evangelio. Es más importante que tu salud egocéntrica, la salvación de tu alma. Tuviste que aprender para poder tener. Eso es cuando les he dicho que uno le pide a Dios con una cucharita, porque pues tú estás con tu mente así de chiquita. Tú le pides una cucharita. Yo quiero mi salud, porque ya me siento un poco mal. Tú dame mi salud. ¡Bum! Te da con un cucharón. Te llena la cucharita que tú estás ahí pidiendo en tu pequeñez mental, pero expande la misericordia, expande el amor, conoces el amor de Dios. Es impresionante. Ese cucharón, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es lo más hermoso que podemos conocer. Hechos 13. Hermanitos, aquí vamos a ver el inicio y a ver hasta dónde llegamos. Ya saben que nada más estamos aquí de una hora a 10 minutos máximo, y ya llevamos 48 minutos. Bueno, Hechos 13.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Y quiénes son esos profetas y maestros? Vean, aquí vamos a ir, unos ya los conocen y otros es la primera vez que los vamos a oír. Y vamos a ir analizando algo del perfil de cada uno. Bernabé. ¿Qué cosa quiere decir profetas y maestros? Que tienen una revelación de Dios y que muestran o quieren ayudar a los demás a entender su palabra. Eso hacemos los maestros. Tratar de ayudar a otros a que entiendan el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios. Bueno, ahí está Bernabé en primer lugar. Él es el fundador de la iglesia de Antioquía. Más adelante lo vamos a ver. ¿Quién lo mandó? Lo mandaron de Jerusalén para que fuera allí a checar qué estaba pasando. Segundo, Simón, el que se llama Níger. ¿Saben lo que quiere decir Níger en griego? Negro. Entonces este Simón seguramente era africano. De esa palabra Níger es donde viene Nigeria. Por negro, ¿verdad? Y tiene que ver, cuando menos, el origen etimológico griego con que son negros. Eso quiere decir. Lucio de Cirene. Acuérdense que antes hemos conocido a un Simón de Cirene. Cirene es una población que está aquí,